Seguimos pensando y debatiendo nuestra educación. Muy bien, y volvemos del corte y estamos ya con nuestro columnista Leopoldo Pereira del Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada, SADOP, que nos va a contar respecto de algunos temas que trajo para esta columna. Leopoldo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Adrián. Bueno, contento iniciando esta columna número 3 de SADOP. Y bueno, hoy estamos con dos invitados. Vamos a tener a Bruno Roldán, que es secretario adjunto de SADOP, Delegación Mar del Plata. Y también vamos a tener a Natalia Bertolot, que es secretaria de Acción Social, con distintos temas, lógicamente centrando, digamos, la cuestión en todo esto que pasa con la pandemia, las nuevas maneras de trabajo, y también un tema que es muy importante, obviamente que para SADOP el tema gremial. Queremos saber, queremos contar también cómo andan, digamos, cómo se andan cumpliendo las distintas cuestiones, ¿no? Ya sea cobro de salario, licencias, bueno, si cambia en esta situación de pandemia algunas de las cuestiones, si sigue todo igual, si, bueno, preguntarle a Bruno, también a Natalia queremos preguntarle, ya que aprovechamos que está acá, sobre la obra social, cuáles son los contactos. Sabemos que hoy los centros de referencia están cerrados, están viendo el aislamiento obligatorio, entonces seguimos en contacto con nuestros afiliados y bueno, un poco queríamos preguntarle acerca de los contactos, cómo están, si, digamos, si la atención sigue siendo, la verdad que excelente como siempre es, si hubo alguna dificultad, etc. Me imagino, Leopoldo, que en este periodo ya llevamos más de 40 días de esta cuarentena. Debe haber muchas cosas en las cuales el sindicato hasta este momento parecían normales, tradicionales, que seguían cierta rutina y que a partir de esta cuarentena como que hay que prestarle más atención. Quiero orientarlo principalmente a la cuestión salarial y del el acompañamiento de los trabajadores en esta nueva situación de aprendizaje, de enseñanza, ¿no? Respecto de las nuevas tecnologías, algo que charlamos en la columna anterior, pero ahora más enfocado en la cuestión salarial, de derechos y de la cuestión del acompañamiento de la salud de los trabajadores y particularmente quizás de los asociados a la obra social. Sí, incluso yo diría, vos preguntaste cómo está trabajando el sindicato, y incluso nuestra manera de aproximarnos a nuestros compañeros lógicamente cambió. Nosotros recorremos las escuelas y vamos viendo las dificultades cara a cara con los docentes, a partir de nuestros delegados. Tenemos reuniones de delegados obviamente presenciales, hoy cambiaron, hoy son online las reuniones de delegados, y bueno, todo este cara a cara cambió, y bueno, eso hace que nuestra labor también sea totalmente volcada a lo que es redes sociales. Nosotros estamos muy intensamente trabajando con las redes sociales, recibiendo por allí también las consultas y accionando, ¿sí? Asimismo, con las cuestiones de la obra social, que tuvimos que hacer todo una vuelta como para generar más cercanía con nuestros afiliados, ¿no? Bien, incluso bueno. Uno se puede afiliar, digamos, cada una de las cuestiones. Sí. Sí, no, aprovechamos ya que están con nosotros
vos las presentabas, Natalia Bertolot y a Bruno Roldán, le damos la bienvenida, los tenemos ahí que nos están acompañando. Para quienes nos ven en las redes sociales, los ven que están en la pantalla compartida en esta modalidad que nos estamos dando de grabación de los programas. Así que, buenas noches, Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches, Adrián, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por estar compartiendo este espacio. Bruno, buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, Adrián. Saludo para vos, para todo tu equipo, para toda la audiencia. Para nosotros es muy importante que la voz de los docentes y las docentes de gestión privada estén totalmente valorada por ustedes y bueno, que sea importante poder manifestarla a la sociedad. Así que agradecemos este espacio. Bien, aprovechamos ya también para invitarlos a esta ronda que estábamos charlando y que anticipábamos con Leopoldo respecto de cuál es el nuevo rol o cómo implementó este rol de acompañamiento de los trabajadores afiliados al sindicato a partir de la cuarentena. No sé, Bruno, si querés arrancar vos, que sos el secretario adjunto del gremio. Sí, cómo no. Sí, primero para plantear que esta pandemia que nos atraviesa a todos, que nos agarró de sorpresa, que se vino de golpe, resaltar que todas las docentes, todas las maestras, todos los profesores, las profesoras de nuestra ciudad están trabajando, no dejaron nunca de trabajar. Es más, seguramente toda su labor diaria y cotidiana se acentuó. Estamos sufriendo una sobrecarga laboral importante, en la cual este nuevo proceso de adaptación, como decían ustedes, que por al verse modificado y cambiado su rol y su tarea normal y habitual, nos tuvimos que volver a equilibrar y adecuar a un nuevo paradigma, de pasar a tener una situación virtual de enseñanza y de llevar a cabo los aprendizajes de nuestros alumnos, y cómo es nuestra labor docente habitual, ¿no? Entonces, pero una vez más, todas los planteles docentes de la gran mayoría de las escuelas le pone el cuerpo, como siempre, a que, bueno, los procesos se sigan llevando a cabo, a que podamos salir de este momento cumbre o bisagra que estamos viviendo como sociedad, y a que todavía estamos para salir adelante y mirando un país futuro y con esperanza, en el cual están poniendo realmente cada uno de las maestras y los maestros de nuestras escuelas, para que esta situación podamos salir de la mejor manera posible. Después, para analizar contextos, hay muchos, son nuevos, y bueno, estamos realmente en un nuevo momento en el cual nos modifican un montón de cosas, pero también estamos para poner el cuerpo a esta situación nueva, ¿no? Bien, también nos acompaña Natalia Bertolot, que es secretaria de Acción Social. Recién Leopoldo tiraba así como una pregunta respecto de la situación del acompañamiento desde lo social, ¿no? Leopoldo, repetila, por favor. Exacto. Sí, no, bueno, digamos, sabemos que por el aislamiento, los centros, nuestros ADOP de libertad, permanece cerrado, pero nosotros también acercamos la manera de que puedan, digamos, llevar a cabo los turnos. Quería que me hables un poquito de eso, claro. Digamos, cómo ha cambiado la manera y, bueno, cuáles son los contactos, si algo ha cambiado en ese sentido. Bien, sí, la Secretaría de Acción Social acompaña al docente en todo en su trayectoria, ¿sí? Hoy, en este contexto, lo que estamos haciendo es apoyando a los docentes en esta relación con la salud, con lograr la atención primaria de la salud, que con este aislamiento se ve impedida de poder estar en un curso normal. Pero, de todas maneras, por más que no estamos trabajando en el lugar físico de siempre, se está trabajando desde sus hogares.
Es decir, que los docentes tienen números para llamar, tienen contactos para poder lograr ser atendidos, tener sus recetas, es decir, la atención primaria de la salud no se ha visto afectada porque se sigue atendiendo, de distinta manera, por supuesto. Además, anteriormente a la pandemia se había puesto en práctica la app de SADOP-OSDOP que le facilitaba al docente no salir de su casa para conseguir un turno médico, actualizar alguna receta, autorizar alguna receta también. Entonces, todo eso facilitó a que el docente no se vea tan imposibilitado en esta pandemia que nos, como decía Bruno, nos agarró así de sorpresa. ¿Sí? Claro. Tenemos muchos contactos a donde el docente puede dirigirse vía mail, por otras vías de redes, en donde puede atenderse de esa manera. Bien, bueno, están hechas las presentaciones, ya sabemos de qué vamos a hablar. Vamos a hacer una breve pausa, quédate enganchado porque estamos en la columna, perdón, de SADOP, a cargo de Leopoldo Pereira. Estamos con invitados, el secretario adjunto del gremio SADOP, Bruno Roldán, y de la secretaria de Acción Social, Natalia Bertolot, con quienes luego de la pausa vamos a seguir charlando particularmente sobre estas temáticas que se abrieron en referencia a los docentes de las escuelas de enseñanza privada o de gestión privada en el Partido General Porredón. Pausa y volvemos. Muchas gracias. Bueno, y volvemos de la pausa y estamos nuevamente en esta tercera columna de SADOP a cargo de Leopoldo Pereira, que nos trajo así como dos temáticas importantes para poder charlar respecto de la labor que están desarrollando desde el sindicato. Por un lado, con el secretario adjunto, Bruno Roldán, y por otro lado, la secretaria de Acción Social del sindicato, Natalia Bertolot. Iniciábamos un debate respecto de las condiciones y la situación salarial de los trabajadores en esta cuarentena, en este acompañamiento pedagógico durante la cuarentena por parte de los docentes. Bruno, ¿cómo ves vos la situación en términos generales del comportamiento de las instituciones respecto de condiciones de trabajo y salario para los trabajadores? Sí, primero para remarcar y para charlar de que no, por lo pronto no se puede ni no existe nada desde el marco legal normativo de que tengan que cambiar o modificarse las condiciones laborales de las maestras, de los profesores dentro de las instituciones de gestión privada. No existe nada. ¿Qué significa esto? Que no se pueden cambiar las condiciones, que se tendrían que respetar todas las licencias y ni modificar ningún régimen de licencias. Se tendría que respetar todo lo que tenga que ver con la relación laboral, con el respeto a la ley de contrato de trabajo, que es lo que nos une del contrato laboral. Y en este momento, en este proceso que nosotros llamamos como un proceso de adaptación nuevo que nos pasó y que estamos todos adecuándonos, se tienen que respetar todos esos acuerdos institucionales para poder llevar adelante la continuidad pedagógica. Recién por ahí decíamos o hablábamos de qué pasa en este momento de nuestro trabajo en nuestro hogar, y nos encontramos con un montón de relaciones en las cuales hay que poner en juego la verdadera y real jornada laboral docente, en el cual todas las docentes, todos los profesores dentro de las escuelas hacen un montón de trabajo invisible que tiene que ver con las correcciones, con las evaluaciones, con las planificaciones, con la de preparar las clases, con la de pensar estrategias, con las de atender todos los ámbitos que tengan que ver administrativos, de atender a las necesidades que te pide la escuela, la gestión de que te exigen los padres. Entonces nos encontramos con este nuevo proceso que ese trabajo invisible es lo único que existe. Y encima está llevado a nuestra casa, y encima más del 70 o el 80% de nuestras trabajadoras son mujeres, que no es un dato menor, en el cual interfiere que en la gran mayoría de los jardines, las escuelas primarias y secundarias principalmente,
nos encontramos con docentes mujeres que aparte de eso tienen que atender a sus hijos y a sus labores cotidianas dentro de su hogar. Y entonces como que se convierte una actividad pedagógica en una gran casa de gran hermano, digamos, en el cual queda todo a la vista, y esos cambios de condiciones que nosotros hablamos tienen que ver que no nos pasen y que no nos interfiera en nuestra vida cotidiana. Está totalmente demostrado que estas cosas afectan a la salud, está totalmente demostrado, por ahí nos encontramos con un montón de compañeras y compañeros que están desbordados, porque no solamente pasa esto, tienen problemas de conectividad en su hogar, tienen problemáticas en que si no cuentan con un aula virtual que preparó la escuela, tienen que usar sus propios datos de internet, tienen que usar sus propios materiales de trabajo que tienen que ver con su computadora o hasta sus celulares personales, sus WhatsApp personales, sus Facebook personales para llevar adelante los procesos pedagógicos. Nos encontramos que a veces existen, nosotros, para que se den una idea, a partir de este proceso, desde Nación y desde la provincia de Buenos Aires, desde SADOP, hicimos una gran encuesta docente en el cual se recabaron por todo el país arriba de 8.000 casos, en los cuales nos sirvió para recaudar un montón de datos que tienen que ver en cómo llevan esa labor cotidiana cada una de las docentes y los docentes dentro de las escuelas. Y realmente con las cosas que no hemos encontrado son muchísimas, que tienen que ver con sobrecargas laborales, que tienen que ver con muchas veces tener que compartir los medios, porque en el momento que yo estoy usando mi computadora, claro, también lo tiene que usar mi hijo para hacer la tarea en la casa, o la tiene que usar mi mujer o mi marido para poder seguir trabajando también, a veces un solo medio. Y bueno, todas esas cosas tienen que ver, nosotros ayer hablamos de que tenemos que hacer nuevos contratos pedagógicos, nuevas adaptaciones para poder este feedback que se tiene que dar con el equipo de gestión dentro de la escuela y con los dueños empresarios dentro de la institución, para poder presentar una propuesta pedagógica, áulica, novedosa, profesionalizada, de la mejor manera posible, pero tiene que ser nueva, porque la tenemos que empezar a hacer a partir del 15 de marzo, cuando nosotros habíamos planificado otra cuestión. Entonces, esto tiene que tener un proceso de adaptación, de trabajo, de llevar adelante. Y bueno, algo básico para ir concluyendo y no hacer un monólogo, principalmente esas condiciones no deben ser modificadas desde la docente en su clase, tiene que tratar de cumplir su horario, tiene que tratar de no tener reuniones fuera de horario escolar, de no contestar preguntas en horarios locos, de no componer reuniones con los padres o a que cualquiera pueda llegar a intervenir en su accionar pedagógico todo el tiempo. Un montón de factores que influyen en esta labor nueva, ¿no? Bien, Bruno, claramente vos estás marcando sobrecarga y lógicamente hay que marcar, como siempre marcamos, que ante hostigamiento, presión, nos hagan saber a SADOP que nosotros tenemos herramientas como para hacer esas denuncias. No me quería quedar con algo que habías dicho al principio, que bien marcaste, que es que nosotros seguimos dando clases. Es decir, que nosotros seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones y quería preguntarte si has recibido, digamos, muchas consultas o algunas cuestiones de irregularidad en cuanto a las distintas obligaciones que sí tienen los patrones también, ¿no? Seguramente, porque esas obligaciones también somos sujetos de derecho y de derechos laborales que no se pueden romper. Nosotros, ante cada una de esas presiones que hemos tenido en algunas instituciones, estamos actuando primero individualmente para que en esa institución se pueda revertir a través del diálogo, a través de llamados a los representantes legales, a los equipos de gestión, para ver de qué manera ese principio de la buena fe y de ese accionar cotidiano del trabajador con el empleador puede seguir adelante, y que no pase en una situación de acoso laboral, de sobrecarga, de presiones, de amenazas, de un montón de cosas que a veces utilizan esos empleadores para
querer cambiar nuestras condiciones. Ante cualquier caso hay que denunciarlo, no podemos permitir situaciones irregulares. En la institución quería el presidente de un club, una institución educativa, que en este caso es un club, quería estar dentro de la clase. Obviamente el principio de libertad de cátedra no puede interrumpir un presidente de un club que no tiene ni idea de una labor pedagógica. Un seguimiento pedagógico lo tiene que hacer el personal de gestión de tiempo y forma que corresponde. Una representante legal de una escuela quería citar en Jueves Santo, un día feriado, a una reunión en la escuela cuando la gente no puede circular normal y habitualmente. Entonces, son cosas que no tenemos que dejar pasar. No tenemos que, también como nos pasó con un caso de una directora que había puesto que a las 9 de la noche tenía que haber una reunión del personal por Zoom, y no, de ninguna manera podemos permitir a veces ciertos atropellos. Nosotros estamos de acuerdo en acordar, los acuerdos son entre las partes, en que nosotros podemos poner de la mejor manera para llevar adelante estos procesos, pero también tiene que venir una vuelta de parte de los empresarios en poder que estas situaciones nuevas no se empeoren. No hay nada desde DIEGEP, desde el gobierno provincial y nacional, desde los equipos de inspección, para cambiar esas condiciones. Es más, se habla de acuerdos, de buen diálogo, de formular vínculos, que es un nuevo proceso. Bien. Bien, gracias. Bruno, No, quería hablar con Natalia también, preguntarle si desde su Secretaría de Acción Social, que digamos, está en constante comunicación con nuestros afiliados y afiliadas, quería saber si había recibido algún tipo de denuncia, o pregunta, o cuestión, o consulta de ayuda respecto a situaciones de violencia de género, que sabemos que son cuestiones que existen y también sucede lo mismo, se profundizan porque lógicamente estas situaciones se acota, digamos, el lugar, se hace más chico. Entonces, bueno, queríamos saber. Exactamente, sí. Teniendo en cuenta que el trabajo docente en un 80% es por las mujeres, tenemos también desde el sindicato una mirada muy atenta a eso, ¿sí? No solo como sindicato, sino cada uno en su manera personal. Desde el sindicato se están desplegando un montón de flyers de información para que estemos todos muy atentos a estas situaciones. Se han recibido, sí, algunas denuncias y algunos casos en donde hemos actuado inmediatamente, no solo desde Acción Social, sino también desde trabajo social, que el sindicato cuenta con una herramienta que es importantísima, que es el trabajo de las trabajadoras sociales, pero también trabajamos mucho con todo el entorno, no solo con la mujer que está sufriendo esa violencia, porque a veces es muy difícil que ella sola pueda salir o pueda denunciar, entonces desde el entorno también se trabaja muchísimo en eso. ¿Sí? Lo que te quería comentar antes que nada, para terminar con lo que Bruno decía, es que de acuerdo a la encuesta que se hizo, fíjate que algún dato sumamente importante es, por ejemplo, que el 74% de las docentes combina el trabajo con el cuidado de los niños, adultos enfermos, y que, por ejemplo, el 63% comparte la PC con su familia. Todo, esos son algunos de los datos, ¿sí? El 51% de los docentes tiene más de 3 cursos a cargo. Todo eso hace que la salud del docente, la salud emocional, la salud mental, la salud física, se vea desmejorada, ¿verdad? Exacto. Entonces, por eso, la obra social, el OSDOP, no ha dejado de trabajar y ha seguido atendiendo todas estas consultas en sus dos sectores, en Gascón y en Roca, sí que están en Mar del Plata, pero también nos ocupamos de todo lo que tiene que ver con la costa, ¿sí? A través de nuestros mails y de la atención constante, porque Mar del Plata, OSDOP Mar del Plata abarca mucho más que Mar del Plata. Así que sí, hemos tenido muchas consultas y todas hemos tratado de atenderlas como se merecen.
Me voy a detener en un par de cosas que ustedes mencionaron, en una en realidad que mencionaron ambos, Ujú. respecto de la situación de conectividad y de herramientas de trabajo. Sí, esto de que en casa todos compartimos la computadora y lo hacemos ordenadamente en tiempos normales. Ahora, todos en casa haciendo la tarea y haciendo este teletrabajo, implica que tengamos que organizarnos de una manera distinta o, y ahí es Ujú. donde viene mi pregunta, desde el sindicato, ¿se hizo alguna acción con las empresas, con las instituciones educativas, para que los docentes puedan contar con herramientas de trabajo, ya sea computadoras, conectividad, en sus casas? Puntualmente, primero, Adrián, Sí. se empezó a tratar de recabar la información, como decía bien Nati, con el tema de la encuesta. Ujú. Como es una situación nueva, primero nosotros planteamos que tendría que existir las aulas virtuales, que no todas las instituciones lo tienen, sino que sea un aula virtual en la cual ese docente, ese profesor de cualquier área que sea, pueda llegar a trabajar dentro del área virtual, que no utilice otros medios. Eso sería lo primero. Obviamente, si en este caso tendríamos que pensar y replantear por qué el trabajador o la trabajadora también tiene que usar sus propios medios, que tiene que ver con los costos de conectividad, con los costos de reparar los equipos si se les Exacto. rompen, con los costos de tener que, esta situación, en una docente me dijeron no tenía wifi y iba en el auto a tener que ir a una vecina a la puerta desde el auto para poder atender los requerimientos desde la institución. Bueno, eso cada institución en sí tiene que plantearlo de cómo lo vamos a resolver. Cuando hay una situación muy irregular hay que denunciarlo y hay que estar atento porque esto es lo nuevo que se viene en estos tiempos. No sabemos hasta cuándo se va a prolongar, no se sabe, va paso a paso, y en el momento que vayan surgiendo los inconvenientes, que en las primeras semanas fue caótico y después más o menos se fueron un poco adecuando hasta lograr cierto equilibrio en algunas cosas, pero bueno, en esos momentos, en el medio de este proceso nos estamos encontrando con estas situaciones que vos decís. Sé de algunas escuelas que le facilitaron el instrumento, por ejemplo, la computadora, para que las maestras puedan trabajar desde su casa, como tendría que haber sido, ¿no? Que uno si Bien, trabaja normalmente habitual en el aula o con los elementos dentro de la escuela tiene que favorecer para que la labor también continúe hacia adelante y también es tan responsable no hacernos cuerpo únicamente a nosotros de ese proceso, sino que sea un proceso más continuo. Déjame terminar un dato, Leo, que sí, es un dato de una escuela muy importante en nuestra ciudad, una primaria, que había preparado módulos para que los chicos interactúen en los módulos, que los habían hecho previo a la pandemia. En esa pandemia, por ahí necesitaban los módulos. La institución, si quisiera, por ejemplo, en las escuelas públicas, los alumnos pueden ir a buscar los módulos y hasta los bolsones de alimento a través del SAE están abiertas para que vayan las familias a buscarlo. En este caso, las docentes dijeron, bueno, ¿por qué no la escuela no da ese instrumento para que puedan ir las familias a agarrar el módulo que ya todos trabajamos y lo puedan hacer? La escuela no, los dueños de la escuela no quisieron, entonces, bueno, ahí está esa interacción que yo digo entre esas tres patas que son los docentes, la gestión y los dueños de la escuela, para que entre los tres seamos responsables de todo el proceso de educación, ¿no? sí, un poco lo que quería decir yo, que no dejar de remarcar que esta situación, digamos, no es, si bien lo que es nuevo es la profundización, no es una situación nueva. Nosotros, antes, digamos, en épocas donde no había COVID-19, usábamos nuestra computadora, usamos tiempo que tenemos en casa, hacemos las cosas con nuestros chicos ahí al lado. Digamos, todos estos recursos que ponemos hoy, este, también lo hacíamos antes. Pero, digamos, lo que hay que puntualizar también es que todo se basa en la organización pedagógica. Esa organización pedagógica no vulnere ninguno de nuestros derechos. Bruno dio bastantes ejemplos de cómo se busca una manera de llegar a los chicos para que no se interrumpa el proceso pedagógico sin vulnerar
digamos, digamos, sin ir contra las condiciones y medio ambiente de trabajo del docente, ¿no? Claro, ahí se puede abrir una especie de debate en lo que Sí. vos estabas diciendo, Leopoldo, respecto de el tiempo que nosotros le dedicamos presencialmente a la clase, algo que anticipábamos en el corte, ¿no? Presencialmente a la clase probablemente sea el mismo que le dedicábamos como docentes, o que le dedicaban los docentes y las docentes, presencialmente a la clase que dábamos en la escuela. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con A eso ver, que dale. decís, Adrián, porque me parece que justamente digamos, en la clase uno ve a todos los chicos, los atiende de distintas maneras, hay cosas que se pierden, y en cuanto al tiempo, a mí me pasa mucho, yo manejo redes, por ejemplo, ¿no? Sí. Déjame ser autorreferencial, pero para poder explicarlo un poco. Cuando uno, las redes, lo que sucede con las redes, habría que preguntarle a un experto bien, pero que uno constantemente está verificando si hay una actividad nueva, si alguien le contestó, eso que naturalmente ocurre en la clase, que un alumno levanta la mano y le dice, digamos, en las consultas, yo también tengo un hijo y también tiene clases online, digamos, me parece que eso también no se ve, pero en el estrés, digamos, genera un gran pesar, digamos. Sí, quizás la diferencia sea el tiempo que uno está frente a los alumnos. Bueno, sí, puede ser. El tema es también que no, quizás la cuestión está relacionada con las demás actividades que uno programa en la clase, ¿sí? Que ahí sí me parece se extiende mucho más la jornada y la presión por parte del proceso educativo hacia los docentes y las docentes. Puede ser que uno, como decías vos, Leopoldo, y en eso te doy la razón, uno tiene que estar atento constantemente a cuando un estudiante está haciendo una consulta para hacer una presentación de la consigna que le dimos como tarea, que es todo el día. Mientras que cuando estamos en las clases presenciales es el tiempo que dura la clase. Por eso nosotros decíamos que organicen la tarea pedagógica, que acoten el tiempo justamente en la clase. Sí. Y bueno, sí, es verdad, son nuevas dinámicas y que la verdad el tema virtual no está del todo, digamos, regulado, entonces bueno, si esto se extiende en el tiempo seguramente vaya a haber que organizar todo esto puntualmente, ¿no? Me pasaba un caso de un profesor que tenía clase a las 8 de la mañana y le costaba contar con los chicos a las 8 de la mañana. Claro. Porque ninguno se levantaba. Entonces, ese proceso de adecuación va a haber que revisar y ver de cómo lo vamos a llevar adelante. Porque si mi clase es de 8 a 9 y 20, bueno, mi clase es de 8 a 9 y 20 habitualmente, no puede ser en otro horario, no tendría que ser en otro horario. Bruno, está terminando el mes de abril y bueno, como hablábamos antes del cumplimiento de las obligaciones, queríamos saber si se llevó a cabo bien el cobro de salarios, digamos, si el mes pasado, digamos, si cobraron todos, digamos, este mes mejor dicho, y bueno, queríamos también saber si, digamos, la fecha de cobro, digamos, ¿qué día cae este mes? El 8, ¿verdad? Sí, tendría que ser, realmente la fecha de cobro, el pago se paga, el cobro del salario es el último día del mes, con una tolerancia de 4 días hábiles. En este caso, los 4 días hábiles... El plazo máximo sería el 8, el plazo máximo, exacto. Lunes, martes 5, miércoles 6, el jueves 7 ya se tendría que liquidar el salario, entre jueves 7 y viernes 8 ya todas las instituciones tendrían que cobrar su salario completo. No hubo ninguna variación del cobro del salario, no tienen que por qué las instituciones por lo pronto modificar esas condiciones porque no existe nada. Además, existen situaciones más protectorias al trabajador, ningún empleador puede despedir a una docente o a un docente en el periodo que esté dentro de este decreto. Hubo un par de situaciones, Bruno, ¿no? Perdona que te interrumpa, hubo un par de situaciones el mes pasado, durante el mes de abril, que salió SADOP a denunciarlas inmediatamente. Le hacíamos una entrevista a Carla
Mancuso, ¿no? La secretaria gremial, respecto de FASTA en aquel momento, pero que estaban teniendo cierta observación sobre otras instituciones que ella mencionaba, y la semana pasada, nuevamente, el Club Quilmes con el instituto secundario también Todavía haciendo ciertas no prácticas. pagó salario. Exactamente. No Sí, pagó salario. para que nos demos una idea, el salario del mes de marzo no tendría que haber tenido ninguna modificación. Nosotros ingresamos en una cuarentena el día 14 de marzo aproximadamente, a partir del 17 comienza el decreto en el cual ahí se cambiaron las condiciones. Hasta el 17 de marzo las instituciones educativas privadas cobraron sus cuotas sin problema. Muchas de estas instituciones ya tienen un aporte estatal subvencionado en el cual todos los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires aportamos para que exista esa ayuda de subvención a todas las instituciones educativas privadas que tienen subvención, ¿no? Porque también no nos olvidemos que algunas prefieren no tener subvención para poder tener cuotas absolutamente excesivas o renunciar a porcentuales de subvención para poder aumentar las cuotas. Entonces, si en el mes de marzo no tuviste ningún problema, cuando vas a pagar el salario los primeros días de abril, no tendría que haber habido ningún inconveniente. Existieron instituciones que ya desde el primer momento quisieron o intentaron redoblar esta situación del pago íntegro de los saberes a las docentes y a los docentes dentro de las escuelas, y es algo que nosotros no vamos a permitir de ninguna manera, porque, vuelvo a repetir, por ahora todavía existen un montón de medios para que los empleadores ya puedan poder resolver el pago de su salario para el mes siguiente. Y recién pasó un mes de esta situación problemática. Si hay empresarios súper poderosos, porque hay que decir la verdad, hay escuelas realmente grandes de nuestra ciudad que tienen una infraestructura muy linda, muy pintoresca, muy prolijas, con unas exigencias pedagógicas enormes, con unas situaciones de pedagógicas realmente de avanzadas, no van a poder aguantar un mes de, no digo totalmente pérdida, sino de no tanta ganancia y de equilibrio hasta ver qué va a pasar más adelante, qué nos esperará para los meses de junio y julio que se viene. Entonces no podemos permitir que de ninguna manera que estas instituciones ya tengan estos inconvenientes. Doy el caso del Club Quilmes, que lo salimos a denunciar todavía, porque todavía no abonó parte del salario a todos sus docentes del servicio educativo que tiene que ver con la escuela secundaria, con el instituto terciario. Perdón, Bruno, se te había puesto en silencio. Vos decías Quilmes. En el servicio educativo del Club Quilmes estamos haciendo las denuncias pertinentes en el Ministerio de Trabajo para llevar a cabo que se garanticen todos aquellos derechos de esos trabajadores, y los salimos a denunciar con denuncia pública, y lo vamos a hacer con todas aquellas instituciones que realmente vulneren este derecho alimentario que generalmente tenemos nosotros, los trabajadores docentes, de llevar nuestro salario, que es pura y netamente alimentario. Nosotros ya estuvimos bastante acostumbrados a perder en estos últimos años en relación del salario con la inflación, no acostumbrados, porque los gremios no lo querían, no nos permitíamos, no hacíamos acuerdo y nos firmaban por decreto, etcétera, sí. O a perder nuestro salario en dólares, como lo hemos perdido del año 2015 al 2019, como para que ahora, un poco, los empleadores tengan que poner un poco de ellos, de no ganar tanto, y de poder bancar la parada en esta crisis mundial, y bueno, poder bancarnos por lo menos un mes, 2 meses, o lo que sea necesario, para que no se sigan llevando adelante estos derechos de los trabajadores y las trabajadoras. No podemos ser los trabajadores la moneda de costo de esta crisis. Para Bien. Nada. Bueno, muchas gracias, muy claro tanto lo de Natalia respecto del acompañamiento social que se está haciendo a los trabajadores a través de la obra social y de distintas áreas de la Secretaría. Y Bruno, esto remarcando algo que charlábamos el mes pasado respecto de condiciones y salario, faltan los medios,
¿no? Vamos a ver si en este tiempo algunas instituciones ya aprendieron a que los medios de trabajo también tienen que estar disponibles, ¿no? Hablábamos de computadoras, dispositivos electrónicos para poder comunicarse, internet, conectividad y material didáctico. Así que bueno, Leopoldo, muchas gracias por esta propuesta. Esperemos muchas gracias a vos, como decíamos el mes pasado, esperemos que en este mes todos empecemos a aprender lo que significa esta pandemia, que en algún momento vamos a volver y que seguramente ese retorno no va a ser en las mismas condiciones, pero con un aprendizaje de lo que hemos vivido. Todos estamos aprendiendo. Nosotros estamos aprendiendo todas maneras nuevas, incluso de hacer un programa de radio, y también de gestionar en el sindicato, así como los docentes están aprendiendo. Lo que sí pedimos es que justamente los que tienen que cumplir, los empleadores, digamos, que lo hagan como así nosotros también cumplimos y ponemos el esfuerzo, ¿sí? Bueno, muchas gracias también, Natalia, muchas gracias, Bruno. Por favor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Será hasta la próxima. Chao. Gracias, Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.